Bueno, en la clase de hoy vamos a ver mecanismos de transición de IPv4 a IPv6. ¿Cuál es el desafío? Bueno, recuerden que hemos estado viendo ambos protocolos, IPv6 e IPv4, y vemos que no son compatibles. Así que el gran desafío acá es la planificación de una migración a IPv6. La clave es que haya compatibilidad en cierto modo con la gran base instalada ya de dispositivos IP versión 4, al mismo tiempo que se despliega IP versión 6. Después la clave, cuando esto suceda, cuando se despliegue IP versión 6, va a resultar en sentido inverso, porque la gran base instalada va a ser IP versión 6 y va a haber pocos dispositivos IP versión 4. Lo importante en este proceso de migración o de transición es que haya interoperabilidad. Y lo desaconsejable es que esta transición sea abrupta. Más bien tiene que ser gradual. Para poder realizar esta transición se cuentan con varias herramientas. En realidad son tres las más importantes. Los dispositivos doble pila, la posibilidad de hacer un túnel de paquetes IPv6 en paquetes IPv4 y la posibilidad de traducción de direcciones de IPv4 a IPv6 y viceversa. Los dispositivos doble pila van a ser routers u otros dispositivos donde funcionan ambos protocolos, IPv4 e IPv6. Es decir que la idea es que estos dispositivos se puedan comunicar con ambos tipos de host, que utilicen direcciones IPv4 y direcciones IPv6. Entonces permite la coexistencia de estos dispositivos en redes. El tunneling de IPv6 sobre IPv4 se trata de hacer que los dispositivos los dispositivos de direcciones IP versión 6 conectados por una red IP versión 4 puedan encapsular sus propios paquetes IPv6 en paquetes IPv4, como si estuvieran usando, se dice, IPv6 sobre IPv4. Es decir, que lo que permite es transportar paquetes IP versión 6 sobre una estructura debajo subyacente IP versión 4 que ya está instalada. Y la traducción funciona de manera similar a un NAT, es decir, permite que nodos IPv6 solamente se comuniquen con nodos IPv4 solamente a partir de un traductor que está en el medio. Decíamos que la migración debía ser gradual en el sentido de que el sistema, la red completa, siguiera funcionando. Por eso decimos que la transición no debe ser abrupta. Y seguramente de las técnicas mencionadas se van a utilizar de manera mezclada o combinada durante este mecanismo de transición. ¿Por qué? Porque podría suceder que primero los administradores migraran sus redes, mientras que todavía los proveedores de servicios siguieran usando IP versión 4, o también podría pasar al revés. En la RFC 4213 se desarrollan los mecanismos básicos de transición para hosts y routers IPv6 para las técnicas de doble pila y de túnel. El otro mecanismo NAT se desarrolla en las RFC 6146 y también en la 7269. Allí, por ejemplo, se habla de NAT 64, Carrier Grade NAT, se dice, que es para los proveedores de servicio y para permitir a clientes que tengan los proveedores IPv6 conectarse a la red IPv4. Eso es como algo más básico. Hay toda una cuestión para los mecanismos de transición en lo que se refiere a las direcciones. Nosotros habíamos visto direcciones especiales IP versión 6, por ejemplo vimos las direcciones IP versión 4 mapeadas, donde hay un conjunto, en la dirección hay primero un conjunto de 80 bits que están en 0, luego vienen 2 bytes en alto y por último se acopla la dirección IP versión 4. De este modo, a partir de una dirección IP versión 4 se puede armar una dirección IP versión 6. Después hay direcciones denominadas 6 over 4, que lo que llevan es un prefijo unicast IPv6 de 64 bits, a continuación una serie de ceros y por último la dirección IP versión 4. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo,
Si la dirección IP versión 4 fuera 131.107.492, que en hexa es 83.6b2.045c, entonces si queremos armar una dirección de enlace local, el prefijo que utilizaríamos sería FE80, luego vendrían todos ceros, y a continuación la dirección IPv4 en formato hexadecimal. Esto está descrito en la RFC 2529. Por otra parte están las direcciones especiales para todo lo que es configuración de túnel. Por ejemplo, las direcciones 6to4, las de ISATAP o las de Teredo. Por ejemplo, las direcciones 6to4 se basan en un prefijo que ya está dado para 6to4, que es el prefijo 2002. A continuación se coloca la dirección IPv4 pública, debe ser, de la interfaz del túnel, y eso conforma un prefijo /48. Entonces, vamos a ver ejemplos ahora cuando veamos 6to4, y la RFC que lo describe es la 3056. Las direcciones ISATAP, que es el protocolo de direccionamiento de túnel automático dentro de un sitio, llevan un prefijo unicast válido de 64 bits y un identificador de interfaz que está formado por ceros, primero, luego 5EFE y por último la dirección IPv4 asignada a una interfaz. Como decíamos, si esta dirección se refiriera a un enlace local, como en el caso anterior, comenzaría con FE80, luego todos ceros y terminaría con 5EFE y la dirección IPv4. Acuérdense que ISATAP es un mecanismo de túnel automático dentro de un sitio. Las direcciones Teredo tienen un prefijo especial también asignado, que es el 2001/32. Lo que pasa es que el resto de las direcciones está conformado de una manera bastante interesante. Después del prefijo viene la dirección IPv4 expresada en hexadecimal del servidor Teredo, un conjunto de 16 bits que conforman los flags que se llaman para esta dirección y que indican si el dispositivo está detrás de un NAT permisivo o restrictivo. A continuación viene el número de puerto sobre el que está mapeada la salida de ese host, porque Teredo se usa para poder atravesar NATs, y a continuación la dirección IPv4 en hexa del dispositivo en cuestión. Entonces, esto sirve para Teredo, recuerden que sirve para poder atravesar, comunicar hosts que están detrás de NATs. Todo un desafío que vamos a hablar en esta clase. Los sistemas operativos establecen políticas para el uso de los prefijos. Supónganse que entran en su sistema operativo y de la línea de comando escriben netsh interfase IPv6 show prefix policies. Entonces van a ver un listado de prefijos asociados cada uno a una precedencia. Cuanto más alta es la precedencia, hay mayor probabilidad de usar ese prefijo. Entonces, por ejemplo, fíjense en este caso, empieza con 2.2./96, que eso pareciera decir el mapeado de todo el espacio de dirección IP versión 4, pero tiene muy baja precedencia. El que sigue hacia arriba es 3FFE/16, que es un viejo prefijo asignado a una red de las primeras pruebas que se hicieron para IP versión 6, llamada 6Bone o 6Bone, y que también después ese prefijo se asignó a Teredo, pero después quedó obsoleto y fue cambiado por otro. FEC0, el prefijo /10, es el de significado de sitio local, pero ya quedó obsoleto y fue reemplazado por FC00/7, que es la dirección única local. El 2001/32 es el prefijo de Teredo, el 2002/16 es el de 6to4, fíjense, tiene mayor precedencia acá. El que sigue, el 35, es el de IP versión 4 mapeada. Los 2 puntos /0 significa cualquiera, y los 2 puntos 1/128 significa la dirección del loopback. También hay toda una cuestión en este mecanismo de transición con el DNS, porque requiere actualización del DNS. Es decir, que los servidores que soporten resolución de nombres a dirección IP versión 6 tienen que cargar registros en ese sentido.
Cualquier dispositivo va a obtener las direcciones obviamente por consulta al servidor DNS y debe seleccionar con cuál dirección comunicarse. Para este mecanismo antes del mecanismo de transición existían los registros A que, hacían la relación entre el nombre de un nodo IP versión 4 y su propia dirección IP versión 4. Ahora esos registros se van a usar para IP versión 4 solamente o nodos doble pila IPv6 IPv6 y IPv4. Los registros de 4A actuales son nuevos. En DNS son para nodos IPv6 solamente o IPv6 IPv4. Es decir que uno provee un nombre y ese registro le da una dirección IPv6. Los registros PTR siempre fueron para lo que se llama la traducción inversa, es decir, se le da al DNS una dirección IP y este devuelve un nombre de dominio. En IP versión 4 hay un dominio especial para eso que se llama inaddress-arpa, y entonces en los registros PTR está la relación que hay entre la dirección IPv4 y el nombre. En este caso se va a dejar para solo IP versión 4 o doble pila IP versión 6 IP versión 4. Los nuevos registros de IP6 ARPA son solo para nodos IPv6 o para los doble pila. Entonces, en un entorno donde coexisten nodos de los dos tipos, el conjunto de direcciones que retorne el servidor ante un requerimiento va a tener varias direcciones que pueden ser IP versión 4 e IP versión 6. Entonces el host que pregunta está configurado con al menos una dirección IPv4 y típicamente varias IPv6. Lo que pasa es que no es fácil decidir cuál tipo de dirección se va a usar y luego cuál alcance, si es público o privado, si es de enlace local, si es global, etc. En la RFC 3484 se discuten estas reglas de selección. Los nodos doble pila son aquellos que pueden trabajar utilizando el protocolo IP versión 4 o el protocolo IP versión 6. Se trata de un mecanismo muy flexible. Lo que pasa es que presenta cierta complejidad a nivel de implementación y de requerimiento de memoria. Estos nodos doble pila pueden enviar y recibir datagramas de ambos protocolos. O sea, pueden operar con nodos IPv4 mediante paquetes IPv4 o con nodos IPv6 usando paquetes IPv6. Se supone que van a estar presentes hasta que se hayan migrado todas las aplicaciones. La posibilidad de operación de estos nodos es con la pila IPv4 habilitada y la IPv6 deshabilitada, al revés, o con ambas pilas habilitadas. En este caso, cuando el nodo se encuentra en una red solo IPv4 o solo IPv6, debe utilizarse algún mecanismo de túnel para manejar el tráfico sobre otra versión de IP. Un cliente doble pila va a poder conectarse con un servidor solo IPv4, con un servidor solo IPv6 o con servidores doble pila. Un servidor doble pila a su vez puede aceptar conexiones de cualquier tipo de cliente. Entonces, para poder funcionar de este modo doble pila, se requiere que se incluyan librerías de resolución como las que hablamos antes para conocer registros tipo A, cuádruple A y sus inversos. Cuando se solicita el servidor de nombres por el nombre de un nodo que es dual, el orden de las respuestas es un indicador del protocolo a usar. Es decir, van a venir mezcladas respuestas A y cuádruple A y el orden de ellas va a decir la preferencia. Pero en realidad son las aplicaciones las que reciben estas respuestas las que van a determinar el uso de uno u otro protocolo. La mayoría de los servidores y clientes actuales tiene soporte para operación doble pila, así que está muy bien como herramienta a largo plazo. Es importante que existan suficiente cantidad de direcciones IP versión 4 para los proveedores de servicios y sus clientes, pero también es necesario disponer ahora de direcciones IP versión 6, porque los dispositivos doble pila precisan de ambas direcciones. En caso de que el proveedor no cuente con suficiente cantidad de direcciones IP versión 4, se va a tener que usar NAT. La situación de redes doble pila con dispositivos con direcciones IP versión 6 globales e IP versión 4 traducidas
encuentra soluciones en Carrier Grade NAT, NAT 44, que 44 se llama el viejo protocolo NAT que nosotros vimos, el viejo traductor, NAT 64, a veces se habla de NAT 464 porque se atraviesa más de un NAT, y otro mecanismo es Dual Stack Lite. Nosotros vamos a ver NAT 64. Acá tenemos un ejemplo de un nodo doble pila. Fíjense cómo TCP y UDP se pueden comunicar con cualquiera de los protocolos de red, IP versión 4 o IP versión 6. Y acá para recordar cómo mapearía el servidor de nombres una dirección IPv4 registrada con un puntero, un registro A, con una dirección IPv4, y una de cuádruple A con una dirección IPv6. Y esto sería la forma en que un nodo doble pila, por ejemplo, 192.168.1.100, que también tiene una dirección IPv6, por ejemplo, requiere comunicarse con un servidor. Acá estaría el nombre. El requerimiento se pide para IPv6, por ejemplo, pero la respuesta, como el servidor tiene ambas direcciones, es también un servidor doble pila, la respuesta consta de ambos tipos de direcciones. La decisión de cuál usar depende también del entorno. Por ejemplo, si este nodo estuviera conectado a una red solo IPv4, evidentemente para poder comunicarse por IPv6 va a tener que usar algún mecanismo de túnel. O sea, depende de la aplicación y del entorno, básicamente. Vamos a hablar del encapsulado túnel. Ya dijimos que transporta paquetes IP versión 6 sobre una red base IP versión 4. Cuando esta situación no puede modificarse porque la red subyacente no ha migrado, entonces se puede usar un mecanismo de túnel. Y entonces el paquete IP versión 6 se encapsula directamente en un paquete IP versión 4. Lo encapsula la entrada del túnel, que la entrada del túnel tiene que ser doble pila, entender ambos protocolos. Y se desencapsula a la salida del túnel, que también debe ser doble pila. Lo que pasa es que el túnel hay que administrarlo. Hay varias RFCs que se refieren a esta técnica de túnel, que ya están nombradas, la 2473, la 4213. Y la configuración del túnel, que por eso decimos que debe ser administrado, puede hacerse de manera manual, configurado manual, o si no de manera automática si se usan determinadas direcciones especiales, como las que vimos de 6to4, una que vamos a ver de 6RD o ISATAP. Entonces el encapsulado es dinámico y las direcciones IPv6 llevan en alguna parte la dirección IPv4 para poder de manera automática pasar de una a otra dirección y determinar entonces el punto final del túnel. El túnel puede hacerse, por ejemplo, en este caso tenemos dos redes que funcionan solamente con IP versión 6, pero están separadas por una red que solo funciona con IP versión 4. Entonces los routers serían un router de entrada y un router de salida que manejan los paquetes, tienen que encapsular los paquetes IP versión 6 en paquetes IP versión 4. Fíjense que hemos puesto nada más dirección fuente y destino en lo que son las cabeceras de paquete, pero agregamos el campo protocolo en el header IP versión 4. Y fíjense que el número este es 41, es un número nuevo, que lo que indica es que lo que está encapsulado es un paquete IP versión 6. Entonces, como decíamos, se habla de encapsulado de protocolo 41, una denominación vieja es 6in4, y la salida del túnel reconoce el encapsulado justamente por este número. Pero, ¿qué pasa? El túnel tiene que tener obligadamente direcciones IPv4 globalmente enrutables, es decir, que no se puede hacer detrás de un NAT. Las direcciones fuente y destino se configuran como las direcciones IPv4 que corresponden a los extremos del túnel. Como dijimos antes, se pueden configurar manualmente como parte de la interfaz del túnel o se pueden derivar automáticamente siempre que usemos algún mecanismo de direcciones especiales. La dirección fuente de IPv4 es la entrada, la de destino es la de router de salida.
Estos son los que van a tener que encapsular y desencapsular los paquetes. Además, en el destino, antes de la entrega, digamos, sería necesario verificar por cuestiones de seguridad que la dirección fuente del túnel sea aceptable en el sentido confiable. O sea que por configuración hay que decirle al destino quién es la fuente o darle un listado de direcciones, digamos, que puede aceptar como fuente. También cualquier mensaje que se genere en tránsito entre el inicio del túnel y el final, que esto va todo sobre una red IP versión 4, o sea que va a saltar varios routers en el medio, podría ser que el paquete generara algún mensaje de error, por ejemplo, ICMP versión 4, y este se enviaría a la entrada del túnel. Si en esta entrada del túnel se obtuviera suficiente información del mensaje, se podría hasta generar un mensaje ICMP versión 6 y enviárselo a la fuente de este paquete. Si hubiera fragmentación, es la salida la única que hace el reensamble. Y en el caso del propio paquete IP versión 6, el campo límite de saltos solo se decrementa en 1. Claro, como va encapsulado en un paquete IP versión 4, en realidad la cuenta de saltos lo va a llevar el encabezado IP versión 4, pero el paquete IP versión 6, para ese paquete solo va a haber habido un único salto. Acá vemos un host doble pila que está realizando un túnel contra un router doble pila. El host obviamente tiene que tener capacidad IPv6 y lo que pasa es que para llegar al router tiene que pasar por una red IPv4. A la salida, por ejemplo, puede haber una red IPv6. O sea que esa sería un túnel host a router. Puede haber túneles entre routers, doble pila, o puede haber inclusive túneles entre hosts. Sobre, por ejemplo, dos hosts con capacidad IPv6 que están sobre una red IPv4. Los túneles configurados, ya dijimos, se trata de configuración manual. Y en la configuración manual lo que hay que escribir es cuál es el otro extremo del túnel, es decir, la dirección IPv4 final de túnel. Pueden usarse dentro de la red de una organización, entre redes IPv6 pequeñas que se encuentren aisladas, pero un mecanismo muy usado es el de los servicios de brokers. Un ejemplo de estos es el Hurricane Electric IPv6 Tunnel Broker, que lo que ofrece es un servicio gratuito para que host o routers IPv6 se conecten con el broker a través de una red IPv4 y se conecten a los propios routers IPv6 de la empresa. ¿Cuál es el propósito de estos túneles? Ofrecer una conexión punto a punto fija entre el usuario que lo requiera y el propio broker usando el encapsulado mencionado. Hay también túneles automáticos que pueden ser usados por dispositivos que utilicen direcciones IPv4 mapeadas en IPv6. Con esto nos referimos a que tienen que ser direcciones especiales, porque si no se va a configurar manualmente, de alguna manera, digamos, tiene que haber en el extremo entender la dirección IPv4 a la que tiene que dirigir el paquete que está encapsulado justamente en IPv4. Cuando se transmiten los datagramas con esta dirección destino, la IPv4 destino, en el encabezado IPv4 que calcula, se toman las direcciones directamente, porque están mapeadas de algún modo. La limitación en este caso es que ambos extremos con funcionalidad IPv6 deben soportar el túnel automático, que justamente no requiere preconfiguración. Entonces, los brokers es muy interesante, es como que proveen acceso virtual a IPv6. Su funcionalidad está descrita en la RFC 3053. Existen, como decíamos, sitios web, por ejemplo, este Hurricane, donde se puede crear una cuenta y solicitar este servicio. Y lo que hace el proveedor es configurar su extremo, en su extremo configura un servidor de túnel y envía instrucciones al usuario para que configure su propio extremo. Una vez que se configuran ambos extremos, se puede usar un túnel, que es un encapsulado protocolo 41, o también podría ser
un encapsulado UDP. Los usuarios finales pueden ser individuales o una corporación. Pasa que este servicio de broker es en general un mecanismo de prueba, generalmente es gratuito, que no es aconsejable mantener en el tiempo. De todos modos, fíjense lo que ofrece, por ejemplo, esta empresa Hurricane, la posibilidad de tener un prefijo propio /48 para poder ver todas las tablas de ruteo IPv6 del protocolo Between Gateways, se llama BGP versión 4+. Y también, si se trata de un operador de red, el usuario, le permite que tenga su propio sistema autónomo, y esto quiere decir, si tiene asignado el operador por el RIR algún espacio de direcciones, lo convierte en un sistema autónomo porque le permite, digamos, configurar sus propias tablas de ruteo y anunciar su espacio a través de crear un túnel BGP, que simplemente es un túnel para que corran los protocolos de ruteo. Bueno, dentro de lo que se denomina túnel automático vamos a encontrar 6to4, 6RD, ISATAP y Teredo. 6to4 en general se puede decir que es un mecanismo de túnel punto a multipunto. Eso es interesante porque tiene la posibilidad de tener como destino más de un destino final. La dirección IPv4 destino del túnel se determina a partir de la dirección IPv6 destino del paquete. Es decir, que se precisa establecer una relación entre los prefijos IPv6 y la dirección del túnel IPv4. Como dijimos al principio, el formato que se usa es 2002 y la dirección IPv4 del propio túnel, de la interfaz, digamos, del túnel. Y sabíamos de antes que el 2002/16 es el prefijo reservado para 6to4. 6RD es una extensión de 6to4, que lo que permite es que un proveedor de Internet ofrezca servicio IPv6 a sus clientes sobre una red IPv4, pero no requiere un prefijo especial como sería 6to4, sino que el prefijo puede ser parte del bloque del propio proveedor. Esto lo que hace es que se tenga mejor control sobre el mecanismo de túnel. ISATAP, recuerden que dijimos que era un túnel automático para transportar paquetes IPv6, pero dentro de un sitio. Entonces, para poder realizar esto hay que asignar una dirección que tenga un prefijo unicast válido, /64, y la parte final se construya a partir de la dirección IPv4 y un prefijo antes que es 5EFE. Y Teredo, que es el túnel entre host IPv6 a través de redes Internet IPv4 para atravesar NATs, también requiere un viejo prefijo que era 3FFE 831F/32, pero el actual es 2001/32. Este es el único de todos que lo que hace es empaquetar el datagrama IP versión 6 en UDP y luego eso va en IP versión 4. Bien, vamos a ver entonces cómo es el mecanismo de túnel 6to4. Acá tenemos dos redes que hemos denominado 6to4 en el sentido de que en cada una de dichas redes hay dispositivos que reconocen el protocolo IP versión 6, pero que configuran sus direcciones IP versión 6 de manera especial, siguiendo el mapeo de direcciones que ofrece 6to4. ¿Qué significa esto? Bueno, que para armar sus direcciones, los dispositivos versión 6 detrás de los routers tienen que tomar el prefijo 2002, conocer la dirección IPv4 pública del dispositivo del router doble pila que va a continuación, y eso forma un prefijo /48, al que el propio host agregará su identificador de host. Lo mismo pasa en cada extremo del túnel. Cada host se va a configurar de esa manera. Es un método provisional para realizar la transición.
Entonces, ¿esto qué permite? Que dispositivos que están aislados y que solo pueden ser alcanzados a través de redes IPv4 puedan comunicarse a través de estos túneles. En este caso, en la disposición de esta figura, se suele denominar también a los routers 6 to 4, pero hay casos donde las redes son solo IPv6 y 6 to 4 permite comunicarse con redes solo IPv6, es decir, que esas redes cuentan con dispositivos que no tienen este prefijo 2002, sino tiene cualquier otro prefijo global unicast, y entonces los routers en ese caso se denominan routers relay. Entonces, en general, esta forma de 6 to 4 es aplicable a sitios. Y bueno, ya les decía que utiliza esta forma de configuración. Sí o sí se precisa reconocer el protocolo 41 y tener o contar con una dirección IPv4 pública por parte del router de salida de la red. Por ejemplo, si un sitio A, el router tiene la dirección 1234, con una máquina en ese sitio se va a configurar con la dirección IPv6 2002.0102.0304/48 y después va a agregar en el identificador de host su propio identificador. Entonces, dentro de cada sitio 6 to 4, las direcciones que tengan prefijo 2002/16 se tratan como direcciones IPv6 que no son locales y por default se dirigen al router de borde 6 to 4. Este los encapsula y los envía a la dirección del próximo salto, que sería otro router 6 to 4. Es decir, por ejemplo, en el caso de arriba, si un host en el sitio A quiere comunicarse con un host en el sitio B, él va a estar representado por esta dirección IPv4 y el B va a estar representado por esta dirección IPv4. Es decir, que si A manda un paquete a B, el router 6 to 4 del sitio A sabe que tiene que dirigir el paquete a esta dirección destino. A su vez, el router 6 to 4 de cada sitio debe anunciar este prefijo 6 to 4 a los hosts internos para que éstas se puedan configurar debidamente. Ahora, si un host en el sitio A quiere comunicarse con un router, con otro host que no esté en una dirección 6 to 4, sino en una dirección IPv6 nativa, ahí se va a tener que recurrir al router relay, cuya ruta para el router 6 to 4 es una ruta default para IPv6. Entonces, el propósito que tiene el router relay es procesar direcciones IPv6 6 to 4 y nativas IPv6 puras. Entonces actúan como portales entre dominios 6 to 4 y dominios IPv6 nativos. En sí, el método de transición no tiene problemas de escalamiento, salvo por el overhead, que significa el encapsulado y desencapsulado en los routers 6 to 4, y sí no se introducen líneas adicionales en la tabla de ruteo IP versión 4. Acá vemos una situación donde tenemos dos sitios, uno con un host A y otro host B. Cada host ha derivado, es un sitio 6 to 4, cada host ha derivado su dirección IPv6 a partir del prefijo 2002 y la dirección IPv4 pública de su propio router. O sea que el host B también va a comenzar con este prefijo, pero en vez de tener, pero en la parte de identificador de host va a tener su propio identificador. El host C, por ejemplo, está detrás de esta red, de esta dirección pública IPv4. El host A, por ejemplo, sale traducido 9D3C5B7B E157 60 91 123 y traducido 883 6B de 231 es 131 107 210 49, que es la IP versión 4 pública de este router 6 to 4. Es decir, si el host A quiere transmitir paquetes al host C, entonces en la dirección destino va a estar esto. El router 6 to 4 va a mirar la dirección del paquete destino, de ahí va a obtener la dirección IPv4 pública del otro router 6 to 4, contra ese va a armar el túnel
Y cuando el router 624 destino recibe el paquete, por protocolo 41 va a entender que que tiene encapsulado un paquete IP versión 6 y entonces lo va a desencapsular y se lo va a entregar al host C. Cuando el host A se quisiera comunicar, por ejemplo, con el host B, los dos van a tener el mismo prefijo. Por default hay que enviarlo al router 624 y cuando éste vea que la dirección destino es, digamos, es lo que está detrás de él, entonces lo enviará al host B. Si el host A quiere comunicarse con un host cuyo prefijo no empieza con 2002, entonces el router 624 de salida sabe que lo tiene que enviar a un relay. Entonces, en general, los relays se suelen presentar en este esquema con direcciones Anycast. Ahora vamos a contar un poquito de qué se trata. Acá, bueno, la cuestión con las limitaciones en 624 es que no tentaban a los proveedores de servicios a usarlo, sobre todo por los relays, porque los relays quedan fuera del alcance del propio proveedor. ¿Por qué? Porque muchas redes lo que hacen es ofrecer el servicio de Relay 624 de manera colaborativa en Internet. Y para eso usan una dirección Anycast 192.88.99.1. Es decir, que si en el caso de la diapositiva anterior el router 624 reconoce que la dirección IPv6 destino está fuera de cualquier otro router o de 624, entonces lo que hace es enviar a la dirección Anycast por default el paquete encapsulado. Entonces, estos relays, a su vez, hacia sus propias direcciones, hacia su propia red IP versión 6 nativa, lo que hacen es enviar el prefijo 2002/16 para que los hosts adentro sepan cómo contestar si reciben un paquete de un host 624. Entonces, ¿cómo encuentra el router 624 el relay? Bueno, lo envía, como dijimos, a la dirección IPv4 Anycast, así que se va a dirigir al router relay más cercano. Este va a desencapsular el paquete y lo va a enviar a destino a la Internet IP versión 6. El destino, ¿qué pasa? Conoce las rutas 2002/16 porque el relay las anuncia hacia la red IPv6 con anuncios de router. Entonces lo que va a tener que hacer ese host IPv6 puro o nativo es dirigirse a algún relay para poder enviar la respuesta. Entonces, pero nadie asegura que la ruta de ida y de vuelta sea simétrica, porque puede ser que el paquete de vuelta se entregue a otro relay. Entonces eso genera problemas de seguridad. O sea, ¿qué sucede? Que no hay una relación, se diría, de confianza entre los routers 624 y los routers relay. Digamos que no hay esta relación de fuente-destino como existe en un túnel común. Una solución podría ser configurar relays con direcciones unicast y entonces no salir por default a la dirección anycast. Pero de todas maneras es imposible controlar el camino de vuelta. O sea que siga habiendo una relación asimétrica entre camino ida y vuelta. Para algunos proveedores, claro, la idea que querían era contar ellos con los relays y no anunciarlos públicamente para poder manejar consultas provenientes de sus propios clientes 624. Esto un poco va a dar origen a la evolución de 624 que se denomina 6RD. Aun cuando el operador o el proveedor opere uno o varios relays y los haga anunciar con el prefijo 2002/16 hacia la Internet IPv6, estos pueden recibir, y acá hay un problema, direcciones IPv6 falsas. ¿Por qué? Porque el relay no chequea los paquetes encapsulados. Y se han dado muchos tipos de ataque en este sentido. O sea que no hay forma también de que el router 624 no tiene una forma de realizar una asociación entre la dirección IPv6 fuente cuando está recibiendo los paquetes y el relay. No hay una asociación como existe entre las direcciones 624, el prefijo 2002
y la dirección del router. O sea que también pueden falsearse también las direcciones del propio relay. Así que eso genera problemas de seguridad y posibilidades de ataque que ya se han dado. Entonces, lo que prefieren los proveedores de servicio es asignar a sus clientes a partir de bloques públicos en vez de a partir del prefijo 624. Entonces, todo el dominio operacional va a quedar limitado a la red del propio proveedor de servicio. Y este es el que va a tener control directo sobre la misma. Así que el desarrollo final de 624 terminó siendo 6RD, que justamente se llama RD por Rapid Deployment o despliegue rápido. Es decir, que es un mecanismo de túnel para despliegue rápido de IP versión 6, despliegue rápido y seguro, sobre una infraestructura de red de acceso IP versión 4, que usan los proveedores de servicio. Curiosamente, 6RD surge de la inquietud de un grupo de usuarios que dependían de un proveedor de servicio en Francia, que firmaron una petición en el año 2007 donde se comprometían a pagar €1 más por mes a cambio de que les ofrecieran el servicio IPv6. Entonces la compañía se dedicó durante 5 semanas a ver cómo podía hacerse ese despliegue de muchos usuarios y entonces se avanzó en 624, pero le agregaron soporte 6RD a routers justamente basados en código 624. Modificaron plataformas que corrían software de gateway o de router 624 para soportes RD, probaron IPv6 con distintos sistemas operativos y distintas aplicaciones y a las 5 semanas ya eran capaces de ofrecer el servicio a cerca de 1,5 millones de usuarios. Es decir, que lograron escalar el sistema, aún generando o extendiendo conectividad a todos los usuarios sin que lo requirieran. Y los resultados de esta modificación se presentaron en un congreso en el año 2011. Por supuesto que su principal motivación fue que el 624 tenía el problema de los routers de borde. Entonces, por eso, los proveedores lo que querían era tener, como decíamos antes, todo bajo control y entonces, por ejemplo, querían dar a sus clientes prefijos propios que habían conseguido, en el caso de esta compañía, lo habían solicitado al RIR de su país, digamos, y además, el problema de los relay era que ahora quedan bajo control del proveedor de servicio. Por ejemplo, la dirección Anycast que se usaba para los relay en 624 ahora es, por ejemplo, una dirección Anycast propia. Es decir, que todo queda bajo control. Y en definitiva, hay varios componentes, se podría decir, de 6RD. Por ejemplo, el prefijo, que es el que selecciona el proveedor del servicio y que tiene que ser uno por cada dominio 6RD. El dominio 6RD es el conjunto de lo que se llaman CS, las siglas quiere decir Customer Equipment o equipo de cliente, y los bordes de routers, que están conectados entre sí a través de estos túneles 6RD. Después está el lado cliente, CE sería, o CPE también se lo llama, que tiene una interfaz WAN y varias LAN, y una interfaz 6RD virtual para poder armar el túnel. El prefijo delegado 6RD es el que se calcula por parte del equipo del cliente para ser usado en la red del cliente. Y es la combinación del prefijo 6RD que le provee el proveedor de servicio más la dirección IPv4 del propio cliente. Y esto se puede recibir en un esquema de autoconfiguración. El dominio 6RD ya dijimos lo que era. A su vez, el equipo de cliente tiene una parte LAN que está habilitada para IPv6, que sería la de uso doméstico, si lo quieren empezar así. Pueden pensar el equipo cliente como el router, por ejemplo, que está instalado en la casa de ustedes, y del lado WAN funciona IPv4 solamente. Después está el router de borde, que dijimos que sería el límite entre las dos redes IPv4 e IPv6, así que tiene al menos una interfaz en IPv4
y una en la 6RD, que son la parte propia de la red, y una dirección IPv6 sobre lo que sería, por ejemplo, una red nativa. Y la interfaz, lo que se llama interfaz virtual 6RD, que son simplemente los extremos de los túneles, son los que encapsulan y desencapsulan los paquetes IP versión 6. Acá vemos, por ejemplo, algo típico, la red IPv4 only, en este caso es la del propio proveedor de servicio. Los equipos de clientes serían los routers instalados en las clases de los clientes y un router de borde hacia la red, digamos que va a ser la cuestión de enlace entre la red IPv4 y la red IPv6. Acá vemos cómo se forma la dirección con el prefijo propio del proveedor, /32, por ejemplo, la dirección IPv4, esto armaría todo el prefijo de red, /64, y después quedan los últimos 64 bits para el identificador de host. No siempre es necesario escribir la dirección IPv4 completa. Ahora vamos a ver un ejemplo. También vale aclarar que es posible entregar el prefijo por autoconfiguración a través de un servidor de DHCP usando una opción 6RD, donde se presenta al cliente el prefijo 6RD e inclusive también direcciones de los routers de borde 6RD. En este ejemplo vemos las direcciones IPv4 de cada uno de los clientes. Y vemos en este ejemplo que, por ejemplo, estas direcciones tienen un prefijo común, en este caso 10.1. Y en este ejemplo particular también tienen un sufijo común. Todos, fíjense, terminan en .1. Entonces no es necesario escribir toda la dirección IPv4, con tomar solo las partes que son propias para cada cliente, se puede armar el prefijo. Por ejemplo, en este caso, el prefijo del proveedor es 2001, DB8/32. Entonces, por ejemplo, el cliente 2 se le entregaría el prefijo /40, que sería 2001 DB80200, porque 2 es el número que no es común con el resto de los clientes. Entonces, de esta manera es posible, digamos, desarrollar túneles entre los clientes entre sí, porque se reconocen a través de este prefijo, o entre un cliente y el router de borde. Es decir, cuando la dirección destino queda fuera de lo que sería la red del proveedor, entonces se recurre al router de borde. Bueno, ISATAP quiere decir protocolo de dirección de túnel automático dentro de un sitio y está descrito en la RFC 5214. Lo que permite ISATAP es proveer conectividad IPv6 a nodos doble pila que están en una red IPv4 privada o interna. Para ello, lo que hace el nodo IPv4 es crear un túnel al router ISATAP. Para poder crear ese túnel debe tener configurada una dirección IPv6. Y esa dirección se le asigna al nodo y está dividida en dos partes. Una parte que es el prefijo unicast que se le otorga, que puede ser global o puede ser local, y una parte que serían los 64 bits finales, donde se indica que es una dirección ISATAP a través de un grupo de 32 bits, que es 05EFE, y a lo último va directamente la dirección IPv4 del cliente o del router. Entonces, esos 32 bits que van en el medio, pueden ser todos 0, 5FE, también puede llevar un 2, indicando que la dirección que sigue es una dirección IPv4 pública. Así se crean las direcciones de enlace local ISATAP. Y se puede utilizar el mecanismo de descubrimiento de vecino para configurarse. Es decir, que puede ser que el host envíe, por ejemplo, cuando un host necesita comunicarse, debe encontrar primero al router ISATAP. Claro, ¿y cómo lo encuentra?
Bueno, va a tener que hacer, lo más conveniente, lo que se aconseja, es que tenga guardado el nombre del servidor, que generalmente se coloca como isatap, punto el nombre de dominio, y entonces recurra al servidor DNS para conseguir la dirección del router ISATAP. Entonces, una vez que consiga la dirección de ese router, puede dirigirse, utilizando un encapsulado protocolo 41, el host al router ISATAP por medio de un mensaje de router solicitation. Ese mensaje va en unicast al router ISATAP. Por ejemplo, podría usar una dirección de enlace local. Y cuando el router le contesta con un aviso de router, ahí va el prefijo de red para autoconfiguración. Acá abajo se ve lo que les decía, el prefijo y digamos, los 32 bits especiales, que pueden ser todos ceros, indicando que la dirección que sigue es privada, o 02 indica que es una dirección pública. Entonces, en la comunicación entre el host que recibe la dirección y el router se encapsulan los paquetes IPv6 en IPv4, por eso se dice que es protocolo 41, y mediante el túnel, entonces, que a su vez podría atravesar ese túnel más de un router IP versión 4. Ahora será el router ISATAP el encargado de desencapsular el paquete y entregarlo al host IPv6 destino. Entonces, lo que decíamos, el servidor DNS tiene una entrada para el router ISATAP, que generalmente tiene la forma ISATAP, punto el nombre de dominio. Entonces, de este modo, recurriendo al servidor DNS, el host, que es doble pila, puede encontrar la dirección IPv4 del router ISATAP. Entonces puede dirigirse a través del protocolo de descubrimiento de vecinos, como comentamos, y recibir entonces el prefijo para configurarse apropiadamente. Y una vez, acá lo interesante es que una vez que lo que decíamos que puede haber routers, por ejemplo IPv4 en el medio, que acá se ve en esta figura entre el router ISATAP y el host dual, puede haber IPv4 en el medio, pero una vez que esos routers se actualicen, la transición va a ser sencilla. ¿Por qué? Porque el host directamente comenzará a recibir avisos de router no solicitados y así ignorará las capacidades ISATAP. Es decir, hasta ahora vimos 6to4 que permite comunicarse con IPv6 a redes IPv4, pero estas deben tener una dirección IPv4 pública. ISATAP, que habilita el despliegue de host doble pila con versión IPv6 dentro de sitios IPv4, con direcciones que pueden ser en este caso públicas o privadas. En cambio, Teredo lo que permite es que IPv6 quede disponible a host dentro de una red IPv4 que se encuentran detrás de uno o más niveles NAT. Pero en este caso, a diferencia de los otros dos, el túnel se hace sobre UDP. ¿Por qué será esto? Porque hay varios problemas en atravesar un NAT o al atravesar un NAT. Uno es que el NAT reconozca el protocolo 41. Por eso es que Teredo usa el encapsulado NAT. Y el otro es el tipo de configuración propia del traductor. También nosotros habíamos comentado que pueden ocurrir errores si los protocolos que transporta IP incluyen direcciones IP, porque ahí el NAT no las traduce. Y el problema de atravesar el NAT se origina en que en la comunicación que vendría desde el exterior solo se puede generar si ya existe una línea en el NAT. Y esta línea es siempre generada desde un dispositivo interno. Entonces hay que utilizar técnicas especiales para poder lograr una comunicación desde el exterior. Pero de todas maneras, aún así puede haber problemas. Entonces hablábamos de cómo era el traductor. Bueno, acá tenemos un listado de las reacciones, digamos, de un traductor hacia comunicaciones que vienen de afuera, y vamos desde Full Cone NAT hasta Symmetric NAT, donde Full Cone es el menos restrictivo y Symmetric es el más restrictivo. Por ejemplo, en el caso de Full Cone NAT,
Una vez que se instaló la línea en el NAT entre la dirección interna IP y el puerto y la dirección externa y otro puerto, por ejemplo, todos los paquetes con dirección IP interna y puerto interno se van a trasladar a la dirección IP externa y puerto externo fijado en esa línea. Y cualquier host externo podrá enviar paquetes al host interno si utiliza la dirección externa mapeada. Es decir, que no es restrictivo, porque cualquier otro host está hablando. En el caso de Cone restrictivo NAT, se mapea igual que el anterior, y un host externo le podrá enviar paquetes al host interno solo si el interno previamente le ha enviado un paquete. El de puerto restringido también se instala la línea igual, pero acá se tienen en cuenta los números de puerto en las conexiones entrantes, porque solo se pueden enviar paquetes desde afuera si antes se han enviado paquetes a esa IP y a ese puerto. En cambio, en el NAT simétrico, que es el más restringido, hay un mapeo único por cada comunicación que se inicia desde adentro. Acá vemos, por ejemplo, una red, bueno, tenemos el NAT, el router en el medio, que es el que va a hacer la traducción, un host, por ejemplo, IPA, donde su dirección interna es IPA y el puerto desde el que se está comunicando el 2001. En el NAT se hace el mapeo a la IP del router como dirección externa y a otro puerto, por ejemplo, el 3001. Y supongamos que esta comunicación se dirige a un host afuera, el IPv, al puerto 90. Entonces, Full ConeNAT permite que el mismo host IPv se comunique desde otro puerto a esa dirección externa, o que un host IPC desde otro puerto también se comunique a esa dirección. Es el menos restrictivo. En cambio, el restrictivo lo que no permite es que otro host se conecte a esa dirección, pero sí permite que, por ejemplo, el host B se comunique desde otro puerto. El de restricción de puertos no permite ni a B comunicarse desde otro puerto, es decir, solo permite lo que ya está establecido como comunicación. Y en el caso simétrico se instalan las líneas, una por cada comunicación, y no se permite el ingreso ni siquiera desde otro puerto. Así que es el más restrictivo. Se llama hole punching al procedimiento, en realidad quiere decir agujerear el NAT en este caso. Es un procedimiento para abrir un puerto en las tablas del NAT de los routers. Entonces, habíamos dicho que para conectarse con una máquina interna, uno se requiere que primero esté establecida la línea de salida a un host remoto, para crear así la regla dinámica y mapear el puerto interno y la dirección interna y el puerto interno a la dirección externa y el puerto externo. Entonces, como hay esta variedad de reacciones del NAT, bueno, hay que establecer alguna solución para que en todos los casos, van a ver ustedes menos en el simétrico, se puedan establecer sesiones. Eso se hace con un servicio que se llama STUN, las siglas son STUN, y que utiliza un servidor que está fuera del NAT, que suele llamarse el servidor Rendezvous, que lo que hace cuando el cliente interno se comunica con ese servidor, el servidor de esa manera conoce la dirección IP y el puerto externo que figuran en el mapeo. Y lo que hace es transmitírselo a otro que necesite comunicarse con este host interno, porque de ese modo conoció la línea que está instalada en el NAT. Se ideó así porque la mayoría de los dispositivos están detrás de algún NAT, y además es un método que usan mucho las arquitecturas P2P, ya que requieren conexión directa entre dos nodos y también tienen que atravesar firewalls. ¿Se acuerdan que el NAT es como un firewall? Es un método seguro, dado que la conexión debe ser iniciada desde ambos extremos, con consentimiento de ambos usuarios. Acá tenemos, hemos ejecutado en la línea de comando el comando NTSH, después interfase IP versión 6 y por último show Teredo.
Entonces podemos ver si nuestra interfaz Teredo está habilitada o no. Podemos encontrar el nombre de un servidor al cual recurrir, el intervalo de actualización del cliente, que por default es 30 segundos. Esto significa por cuánto tiempo, digamos, va a aceptar que está instalado el mapeo. Y en este caso, por ejemplo, el puerto cliente y el estado es inespecificado y offline, que quiere decir que este host en particular nunca se ha comunicado con un servidor Teredo, y entonces para que esto sea posible, para levantar esta interfaz de Teredo, bueno, hay que recurrir a la línea de comandos y habilitarla. Si no, si el host en particular está, digamos, es un cliente Teredo, va a aparecer el puerto de cliente y el estado va a ser online. Bueno, vamos a ver algunos componentes del servicio Teredo. Primero se llama servicio Teredo al hecho de encapsular los paquetes IPv6 en UDP. El cliente Teredo es el que se encuentra dentro de la red privada y que tiene acceso a Internet IPv4, pero requiere acceso a Internet IP versión 6. Es un nodo doble pila que recibe paquetes IP versión 6 encapsulados en UDP sobre IP versión 4. El servidor Teredo es un servidor que tiene acceso a Internet, tiene una IPv4 pública, está fuera del NAT, provee conectividad IPv6 a clientes Teredo y determinan también detrás de cuál tipo de NAT están los clientes para ver si es compatible con Teredo. Dijimos que simétrico no es compatible y no pasan paquetes de datos, simplemente están para ayudar en esta cuestión del descubrimiento de cuál NAT y del puerto y de la dirección IP que están mapeados. Generalmente se encuentran a través de DNS. El relay Teredo, a diferencia del servidor, es el que hace de puerta entre la red IPv4 y la red IPv6. Es decir, que va a encapsular y desencapsular los paquetes que están encapsulados en UDP, y puede ser que el relay se tenga que comunicar con el servidor Teredo o con algún servidor Teredo si lo necesita, por ejemplo, cuando se requiere iniciar una comunicación con el cliente Teredo. Bubble Teredo en realidad es un paquete IP versión 6 que solamente tiene header, es decir, no tiene carga, y entonces desde el campo next header de IPv6 se lo señala con el número 59, que quiere decir que no hay próxima cabecera. Y los clientes y relays Teredo lo usan para la cuestión esta del mapeo en el NAT. El puerto de servicio Teredo es por el que los clientes Teredo envían los paquetes Teredo. Y la dirección y puerto mapeado son la dirección IPv4 global y el puerto UDP que está registrado en el NAT. El cliente Teredo aprende cuál es ese mapeo usando el protocolo Teredo. El servidor lo que hace es tratar de mantener ese mapeo estable para que el relay se pueda comunicar. Y se mantiene estable el mapeo si se mantienen periódicamente comunicados cliente y servidor. Acá vemos una dirección Teredo que tiene entonces un prefijo, que en realidad el prefijo IPv6 del cliente Teredo es el prefijo global IPv6 que está formado por el prefijo de servicio IPv6 de Teredo, que es un prefijo especial, y la dirección del servidor de Teredo, es decir, que son los primeros 64 bits. En cambio, el identificador de nodo Teredo también son los últimos 64 bits y contienen la dirección del puerto UDP y la dirección IPv4 a través de la cual el cliente puede ser alcanzado por el servicio Teredo. Y también lleva un campo de flags de 16 bits que indica qué tipo de NAT o detrás de cuál tipo de NAT se encuentra el cliente. Así se completa la dirección Teredo. También hay un intervalo de refresco Teredo definido que por default es de 30 segundos y es el periodo en el que se espera que la dirección IPv6 Teredo tenga validez. Esto quiere decir que continúe el mapeo entre puerto e IP versión 4.
También hay una dirección de descubrimiento de Teredo, que es una dirección multicast IPv4 ya definida, 224.0.0.253, y que se usa para descubrir clientes Teredo en la subred IPv4. Hay un ejemplo de dirección, acá vemos, el prefijo Teredo es 2001.000/32. Después va a venir en la dirección IPv4 del servidor Teredo, los flags que indican el tipo de NAT, el puerto UDP mapeado del servicio Teredo, la dirección mapeada del cliente. Lo único es que el puerto y la dirección se transmiten de manera oscurecida, se dice. ¿Por qué? Acá hay un ejemplo de una dirección Teredo 2001-4136, E37E, 8000, EEFB, 3FFF, DD59. ¿Qué pasa? El 2001, bueno, es el prefijo Teredo. A continuación va a venir la dirección del servidor Teredo, que escrita en hexa, pasada a la denominación de IP versión 4, sería 65.54.227.126. Después viene el puerto, que en este caso es en hexa EEFB. Entonces lo que hay que hacer es escribirlo en binario, y para saber el puerto real, lo que hay que hacer es negar cada uno de los bits, y en este caso se obtiene el puerto 4356. Eso es lo que se dice oscurecido, y lo mismo pasa con la dirección IPv4. En este caso es 3FFFDD59, pasado a binario y luego negado, se obtiene que la dirección es 192.034.166. Y en este caso, la parte de flags es el número 8000. Y el único flag definido es el que se llama bit de ConeBit, se llama, y es el primero de todos. Y entonces, si está en alto, entonces quiere decir que detrás del host, detrás del router NAT, se puede comunicar por la manera que está menos restringida, que es ConeNAT. Acá vemos una disposición típica con un cliente Teredo detrás del NAT sobre una red IPv4 y comunicado a través de Internet con el servidor Teredo y con el relay Teredo. Detrás de ellos se encontrarán los hosts IPv6 con los cuales el cliente Teredo desearía comunicarse. Bueno, vamos a ver cómo se genera lo que se llama el proceso de calificación, que sirve para que el cliente Teredo obtenga una dirección Teredo y para que conozca el mapeo que va incluido en la dirección y para que sepa si está detrás de qué tipo de NAT se encuentra. Entonces, para eso, el cliente envía al servidor una solicitud de router con una dirección fuente IPv6, que puede ser, por ejemplo, una dirección de enlace local, con el ConeBit levantado en alto. Esto quiere decir que el cliente está suponiendo que está detrás de un NAT no restringido. Y con dirección IPv6 destino, la de todos los routers multicast. Eso va empaquetado en un paquete UDP, cuyo puerto destino es 3544, que es el puerto donde está escuchando el servidor Teredo, y con un IPv4 destino, que es la IPv4 del servidor, que se consigue a través del DNS. Entonces puede pasar que no reciba respuesta, el aviso de router por parte del servidor Teredo, y entonces, bueno, tiene un mecanismo de timeout y un mecanismo de retransmisión. El timeout se ajusta en 4 segundos y en general se transmiten 3 veces la solicitud de router esperando una respuesta. Si no recibe respuesta, quiere decir que no está disponible el servicio. Entonces, o que puede ser que no esté disponible el servicio o que esté detrás de un NAT restringido. Entonces, lo que hace es enviar ahora una solicitud de router de nuevo al servidor, pero con el ConeBit en bajo. Esto quiere decir, supongo entonces, que estoy detrás de un NAT restringido. Entonces, si no recibe respuesta, directamente considera que el servicio no está disponible y pasa la interfaz al estado offline. Pero puede ser que reciba respuesta. En este caso va a ser una respuesta unicast al cliente desde el servidor
a nivel IPv6 con una opción de prefijo, por ejemplo avisado, que es el 2001 más la dirección de IPv4 del servidor. Los datos de origen se llaman que van encapsulados entre UDP e IPv6. Son los datos que figuran acá en la diapositiva, que son en hexa 0000, luego viene el número de puerto mapeado y la dirección IPv4 también mapeada. Y decía que estos datos son especiales porque van encapsulados entre UDP e IP versión 6 y se interpretan como estos datos especiales porque empiezan en 0 y ahí se estaría esperando la versión del protocolo IP. Entonces con estos datos logra encontrar el mapeo de salida. Y a su vez el servidor le comunica al cliente con el conebit detrás de cuál NAT está. Si le pone conebit en alto, quiere decir que está detrás de un NAT no restringido, pero si está en bajo, quiere decir que el NAT puede ser restringido o simétrico. Entonces, para resolver esta cuestión, lo que hace el cliente Teredo es nuevamente editar una solicitud de router, pero a otro servidor, a un servidor que se denomina secundario. Entonces repite todo el proceso y si recibe una respuesta con, por ejemplo, el conebit en bajo, lo que hace es, si no recibe una respuesta, quiere decir que el servicio no está disponible. Pero si recibe una respuesta después de haber editado esta solicitud con el conebit en bajo, lo que va a hacer es comparar esta respuesta del servidor secundario con la respuesta del servidor primario. Y si los mapeos son diferentes, quiere decir que se trata está el cliente detrás de un NAT simétrico y la comunicación no es posible. Pero si es restringido, es decir, si recibe el mismo mapeo, quiere decir que la comunicación es posible. A partir de ahí, que ya está configurado el cliente y sabe detrás de cuál cone se encuentra, entonces se deben comunicar cliente y servidor periódicamente para que no se pierda la línea que ya está establecida en el NAT y que forma parte de su dirección. Entonces, la pregunta es cómo se hace para que un host externo pueda abrir un port que está restringido en el NAT. Bueno, para eso existe el relay Teredo. Es decir, cuando un dispositivo de IPv6 se quiere comunicar con un cliente Teredo, va a tener que recurrir al relay Teredo. Y ahí entonces aparece lo que se llama el paquete Bubble. ¿Por qué? Porque el relay Teredo, si nunca se comunicó con ese cliente, lo que va a tener que hacer es enviar el paquete de Bubble al servidor Teredo. ¿Cómo lo envía? Porque sabe la dirección IPv6 destino, que es la del cliente, y de esa dirección sabe quién es el servidor. Entonces le envía el paquete Bubble al servidor Teredo. Este a su vez le agrega los datos de origen al paquete Bubble, que sería la dirección IPv4 y el puerto del relay, y se lo envía al cliente Teredo. Entonces el NAT se lo va a pasar al cliente Teredo porque el cliente y el servidor están comunicados. Recuerden que hay una comunicación periódica para no perder la línea. Y el cliente Teredo entonces le manda al relay Teredo los datos de origen para que conozca su mapeo. Entonces el NAT lo transmite y se crea ahí una línea para que la comunicación entre el cliente y el relay. El relay Teredo le pide al servidor, es una forma en que el relay Teredo le pide al servidor que le pida a su vez al cliente que le transmita un paquete Bubble. O sea que hay que dar toda la vuelta a través del servidor la primera vez que se comunican relay y cliente para que esto sea posible. ¿Cómo conocen los hosts IPv6 a los relays? Bueno, porque los relays anuncian las rutas a 2001/32, que es el prefijo Teredo, sobre la red de los hosts IPv6. Y a su vez, ¿cómo puede conocer un relay desde el cliente Teredo sin querer recibir una comunicación, sino queriendo comunicarse con un host IPv6 afuera? Bueno, lo que puede hacer es un mecanismo posible en Teredo, es que el cliente Teredo arme un mensaje de eco, por ejemplo,
ICMP versión 6 y lo dirija vía el servidor al host IPv6. Entonces, va a enviar un paquete ICMP versión 6 al servidor, este lo retransmitirá al host IPv6, este va a hallar un relay al que se lo va a retransmitir a este paquete ICMP versión 6, y el relay después puede usar también un paquete de Google para devolver la respuesta al cliente Teredo. Entonces así el cliente Teredo conoce la ubicación del relay. Así que verán que es bastante complicado Teredo y tiene bastantes demoras en los procesos estos de conocer una dirección o el mapeo entre todos los protagonistas. Por último, tenemos que hablar del mecanismo de traducción de direcciones que se llama NAT64 o NAT64, que es una nueva propuesta, digamos, de IETF. Es una tecnología que facilita la comunicación entre redes IPv6 solo y redes IPv4 solo. Es decir, que el NAT se encuentra en el medio de estos dos tipos de redes. Es una solución que permite a algunas empresas de proveedores acelerar el despliegue de IPv6 al mismo tiempo que se ataja el problema de vaciamiento IPv4. Van a ver que en un caso, porque hay dos casos de NAT64, uno es sin estados y otro es con estados. El sin estados se define en la RFC 6145. Y este mecanismo es sin estados porque la dirección IPv4 está directamente embebida en la dirección IPv6. Entonces, al hacer la traducción, directamente saca la dirección IPv4 de la dirección IPv6. El problema a veces en la traducción, y esto puede pasar en cualquiera de los dos tipos de NAT, es que se pueden perder opciones o cabeceras de extensión, porque no se olviden que hay que traducir una cabecera a la otra. Bueno, dentro de la red IPv6 de un lado del NAT, un rango específico de direcciones IPv6 va a representar a los sistemas IPv4. Esto puede servir, por ejemplo, para que los servidores que están del lado de IPv4 puedan ser accesibles tanto por IPv4 como por IPv6. A su vez, dentro de la red IPv4, todos los sistemas IPv6 van a tener direcciones que están correlacionadas con IPv4 y se habla de mapeo algorítmico por esta cuestión de tener embebida la dirección. Por eso no se necesita una línea en lo que sería el NAT. Entonces no es necesario, por eso se llama sin estados, mantener lo que sería el estado de la traducción. Pero el asunto es que requiere, como dijimos, que los dispositivos IPv6 se lo configure con direcciones específicas con IPv4 mapeada. Y esto se puede hacer por configuración manual o con DHCP versión 6. El problema, ¿cuál es? Que este mecanismo sin estados consume una dirección IPv4 por cada dispositivo IPv6 que necesita traducirse. Entonces, va a agravar el problema del vaciamiento de direcciones IP. Y no puede, el otro problema que tiene es que no puede agregar usuarios IPv6 en una única dirección IPv4, como hacía, por ejemplo, en NAT44. Esto es posible si se usa el mecanismo con estados. El mecanismo con estados se define en la RFC 6146 y usualmente se despliega en conjunto con lo que se llama DNS64. DNS64 lo que hace es un servicio de nombres que puede sintetizar una dirección IPv6 a través de una dirección IPv4. En general, el NAT64 con estados lo que hace es multiplexar muchas direcciones IPv6 en una única dirección IPv4. Por eso su uso principal se relaciona a que se puede ofrecer a los dispositivos IPv6 acceso a los servidores o recursos IPv4. Se elimina la cuestión de la relación de direcciones, por eso es con estado, porque hay que instalar líneas. Entonces se crea un estado por cada flujo en el propio NAT. El problema es que solo soporta flujos iniciados en IPv6, es que básicamente sirve para dar acceso a los dispositivos IPv6 de los recursos que hay
en IPv4. Porque para la comunicación en sentido inverso hay que configurar manualmente la traducción. Y esto entonces no es tan atractivo como para ofrecer al revés servicios de IPv6 a los dispositivos IPv4. Bueno, como decíamos, respecto al número de usuarios y el vaciamiento de direcciones IPv4, es mejor stateful en lugar de stateless, porque stateful permite maximizar el uso de las IPv4 públicas. Stateless es más transparente, pero tiene que ser coordinado con puertos, como en APT, ¿se acuerdan?, para poder manejar el problema de vaciamiento. Se recomienda, dijimos, el uso de DNS64 con el caso de NAT64 con estados, y probablemente esto sea una parte esencial para redes IPv6 que pretendan comunicarse con redes IPv4, porque como dijimos, más bien el mecanismo de stateful es para las redes IPv6 acceder a recursos IPv4. Entonces recurren al DNS64 para obtener las traducciones, y en este caso van a tener que ser traducciones cuádruple A, que son las que relacionan un nombre con una dirección IPv6. Ahora, puede ser que los servicios que están del lado de IPv4 estén registrados en el DNS solo con un registro tipo A. El registro tipo A lo que hace es relacionar un nombre con una dirección IPv4. Entonces ahí puede ser que intervenga el DNS este especial que se llama DNS64, porque tiene la posibilidad, se dice, de sintetizar un registro o una respuesta, sería en este caso tipo cuádruple A, y a partir de la dirección IPv4 armar una dirección IPv6 asociada al nombre que está buscando el dispositivo. Y la forma en que la genera está explicada en un RFC 6052. Generalmente por ahí hay prefijos disponibles dentro del DNS64 para hacer esta síntesis de una dirección IPv4 a una dirección IPv6. Y acá tenemos para comparar sin estados y con estados. Sin estados es una traducción 1 a 1, en cambio con estados una traducción 1 a n. Es decir que sin estados es aplicable un número limitado de puntos finales, en cambio con estados no hay esa restricción, por eso se dice que puede funcionar con carrier grade NAT, que sería el nivel de un proveedor de servicio. El stateless no conserva las direcciones y en cambio el otro conserva las direcciones. Ayuda el stateless a la transparencia en la dirección end-to-end y a la escalabilidad. En cambio, el stateful usa sobrecargas de direcciones, o sea que no hay transparencia en lo que sería la comunicación entre destinos finales. En el stateless no hay traducción, en cambio en el stateful hay una línea por cada traducción, digamos. El stateless requiere IPv4 traducible a IPv6, no lo requiere el stateful, y el stateless requiere configuración manual o DHCP versión 6, y el otro es directamente libre para cualquier configuración. Por último, presentamos una comparación entre los mecanismos de túnel que vimos, 6TU4, 6RD, ISATAP y Teredo. Recuerden que 6TU4 crea un bloque IPv6 a partir de una dirección IPv4 pública configurada con el prefijo 2002/16 y resultando entonces en un prefijo /48. Las direcciones con ese prefijo se consideran que son alcanzables por túnel protocolo 41. El problema de 6TU4 es que usa relays que no son propios para conectarse con las direcciones IPv6 nativas. Eso se hace a través de ruta defaults que apuntan desde el router 6TU4 a los relays. Y entonces presenta problemas potenciales de seguridad. 6RD lo usan los proveedores de servicio para conectar clientes que están detrás de los routers de los clientes a redes IPv6. Está basado en 6TU4, pero el prefijo es del proveedor y los relays también están administrados por el proveedor. Entonces los nodos se pueden configurar mediante DHCP versión 4 con la opción 6RD. Pero este mecanismo solo está disponible si el proveedor tiene un espacio de direcciones propio y maneja los relays.
ISATAP es también protocolo 41, es un túnel dentro de un sitio para comunicar nodos aislados doble pila, asigna direcciones IPv6 con identificador que toma de la IPv4 del cliente y usa el mecanismo de descubrimiento de vecino con los avisos de router, con solicitud de router y aviso de router para comunicación unicast con el router ISATAP, cuya dirección obtiene a partir del servicio de nombres. En cambio, en Teredo se pueden configurar direcciones IPv6 detrás de la mayoría de los NATs que no sean simétricos. Usa encapsulado UDP, para cada cliente una dirección con puerto UDP externo. Los clientes necesitan configurarse con ayuda del servidor, también para iniciar una conexión a IPv6 nativo. Y utiliza relays, pero hallarlo lleva tiempo y puede fallar. Esta es una de las críticas más importantes que ha tenido Teredo. La siguiente clase vamos a empezar a ver el protocolo TCP. Muchas gracias por su atención.